Sí, doctor. Ok. En la clase anterior, cuando hablábamos de neumonía, dijimos que hay situaciones en las cuales esa neumonía puede complicarse, no solamente por el cuadro infeccioso en sí, de sepsis o choques sépticos y falla orgánica múltiple, sino también puede ir y activar otro tipo de gérmenes más agresivos. Cuando el huésped, el paciente, su sistema inmunológico, por cualquiera de los factores que hemos visto, permite que haya una respuesta diferente, los cuales colonizan bacterias atípicas o anaerobios. La gravedad va a depender de la respuesta del paciente. Puedes tener dos opciones. O una opción, una localización única, va necrosando, va destruyendo, va haciendo espacio, y ese espacio está con contenido exudado alveolar, y coloniza y se llena de bacterias, ¿no? Es como decimos vulgarmente, un puchichi en el pulmón. Cuando la respuesta del huésped tiene otras características, hay una pregunta si pueden escuchar. Sí, doctor, se escucha normal. Es que alguien en el chat, una compañera, pregunta si pueden escuchar. Pareciera ser que ya lo está escuchando. O las soluciones. Entonces les decía de que en este otro grupo de pacientes, donde hay una respuesta inmunológica no apropiada, comienzan a destruirse en varias partes y dan necrosis y áreas como características de un diámetro especial por debajo de los 2 centímetros y que son múltiples. Eso complica para cuando queremos hacer el tratamiento. Ustedes saben que absceso drenado es absceso curado. Entonces, puchichi curado es porque lo drenaste. Entonces, en estos pacientes, cuando es único, es más fácil localizarlo para poder drenar. En cambio, cuando son múltiples, pues no hay que drenar, no es rogar que el antibiótico pueda cubrir y ayudar a ese cuerpo a defenderse. Entonces, cuando encontramos este tipo de situaciones en el parénquima pulmonar, lo primero que tenemos que plantearnos, ¿es primario o es un secundario? Por ejemplo, si el paciente está con cuadro neumónico, con características infecciosas que pueden transmitirse por la vía aérea, obvio que podríamos pensar, ¿no? Entonces, las características fisiopatológicas y etiológicas son similares a lo que ocurre con la neumonía. La misma forma de contaminar el aparato respiratorio puede ser por cualquiera de las vías y llegar a complicarse con la lesión específica purulenta, ¿no? Entonces, a veces cuando, por ejemplo, festejaste mucho, tomaste un poco, eso hace de que te duermas y el reflejo glúteo cambia, ¿no? Entonces, si tienes un vómito, va a haber contenido que puede pasar. Y no necesitas muchas cosas, solo necesitas 10 millones de unidades formadoras de colonia. Ahí hay un error, el 16, el 106 es 10 elevado a la 6. Entonces, esas bocas que tienen caries, esas encías que son inflamadas, esas faringes que tienen procesos inflamatorios bacterianos,
pues son focos para poder aspirar agua, ¿no? Pero también Habana basta. Él escucha puerta y quiere comida. Entonces, hay otras causas, por ejemplo, una trombosis o un émbolo bronquial puede ir a obstruir cierta área del parénquima y al no recibir tejido o al no recibir fluidos como es la sangre, ese tejido pues va a perder vitalidad y esa pérdida de vitalidad, esa necrosis, ese cambio en los tejidos más la activación de nuestros macrófagos, vamos a ver que puede fácilmente colonizar con una bacteria y comenzar a hacer esas destrucciones necróticas que se convierten en abscesos o microabscesos, ¿no? Entonces, fíjense en la radiografía que les estoy presentando. Vemos una imagen con una mayor densidad y una de menor intensidad, con un borde bien delimitado. Esto es aire libre, aquí hay un neumotórax, pero miramos aquí abajo, hay un nivel. Este nivel es un hidroneumo, entonces aquí nos hace sospechar de que ya una lesión previa, una neumonía, así como está ocurriendo a este lado, hubiera permitido una ruptura de una bulla y convertirse en un cuadro complicado de un empiema. El empiema ya es el líquido en la pleura, en el pulmón, purulento. Ese se convierte en una emergencia. Cuando lo detectas, igual que una apendicitis, hay que drenar. Entonces, de esas consideraciones tenemos que tomar en cuenta porque en base a tener las características anatómicas de las estructuras comprometidas, pues ya conocemos cuáles son los microorganismos más frecuentes que tenemos. Pero a eso tenés que sumarle los anaerobios que normalmente los teníamos controlados, ¿no? Entonces, igual que la neumonía, tienes que pensar, ¿es intrahospitalario o es adquirida? Porque el absceso va a ser una complicación de, entonces corresponde lo mismo, ¿no? Y siempre asusta más, y que debemos estar alerta, la presencia de pseudomonas, especialmente cuando estamos viendo un paciente que tenía una neumonía y de pronto está haciendo un absceso pulmonar. Ahí pensá en pseudomonas, ¿no? Y mira las complicaciones que acompañan, por ejemplo, un Acinetobacter o un Enterobacter que sea beta-lactámico extendido, que sea una resistente, o un estafilococo dorado meticilino resistente. Eso te complica aún más el cuadro porque si de por sí ya el cuadro clínico es grave, porque estamos hablando de un paciente con riesgo, vamos a ver que esto te complica aún más porque de pronto, ¿y ahora qué tratamiento voy a hacer el más apropiado? ¿Cuál es el que puedo conseguir? Entonces, estas características que tenemos que considerar y cuando pienses en abscesos, que ya sea porque hay una obstrucción bronquial por un cáncer que está obstruyendo, ya vamos a ver eso. Entonces, ahí lo que tienes que pensar es, ¿qué germen voy a encontrar? Porque el razonamiento que tenemos que ver es hacia la etiología. Si yo pienso un gran positivo, pues mi antibiótico va a ser un beta-lactámico que le va muy bien a nivel de su cadena 50, ¿no? Entonces, pero cuando estén con abscesos o neumonía necrotizante, por favor ya piensen, sean mal pensados. Piensen que tenés bacterias resistentes. Entonces ya no te vas a un beta-lactámico simple, lo vas a potencializar o vas a modificar, ¿sí? Porque va a depender de eso la respuesta. Y otra de las desventajas que tenemos en este grupo de pacientes es que al ser anaerobio uno de los posibles agentes etiológicos, pues no es fácil encontrarlo con los cultivos comunes que tenemos en el medio, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dar
un antibiótico de amplio espectro asociado que me permita ir a darle a ese enterobacter que es resistente o que es bleo o que es una KPS, ¿no? Entonces, deben considerar todas las posibles etiologías para que no les salga alguna vez un tratamiento que no responde solo porque no pensaste en una neocardia o no pensaste en una leucemia, ¿no? Cuando hablemos de los abscesos específicos de tuberculosis o por hongo, hay dos temas para decir. Vamos a ver con más detalle, que también son una de las imágenes que vas a ver muy parecido. Entonces, dice, ¿es un absceso? Sí, es un absceso igual, pero si es por un hongo ya no lo llamo absceso. Entonces, eso lo vamos a dilucidar cuando estemos hablando de los dos temas, el de la micosis pulmonar y el de las neoplasias. Entonces, ¿cuándo sospecho que estamos con una complicación de una neumonía? ¿Cuándo sospecho que estamos con posiblemente un absceso o múltiples abscesos? Lo primero es ver el huésped, ¿no? Tenés un paciente inmunocomprometido que no responde igual, que no te hace las mismas características de fiebre. Ya vos tienes el diagnóstico de neumonía, no sé qué estés pensando en una causa primaria, que no hay neumonía, pero termina desarrollándose un absceso. La ocultación pareció neumonía dependiendo del tamaño. Y en la zona del absceso puedes encontrar como si hubiera un soplo tubárico a la ocultación. Vas a tener matidez. Nos ayuda mucho a los médicos cuando aparece la vómica. Tienes un paciente con fiebre, con una característica de neumonía, que no le cede la fiebre por más tratamiento que estás dando. En tu radiografía ves el absceso. Y cuando entras a esa habitación y sientes ese olor como huevo podrido, más bien que te sentís contento. Porque significa que el absceso se ha roto y se está drenando. Entonces ahí tenemos mucho más probabilidades de ser exitosos con nuestro tratamiento. Porque recuerdan lo que les dije hace un momento, que puchichi drenado es puchichi curado. Entonces absceso drenado es absceso curado. Entonces, nos orienta mucho. Es una expectoración purulenta, fétida, verdosa, media café, dependiendo. Pero recuerden, los anaerobios son muy malolientes. Lo reconocen por eso. Vas a ver un paciente séptico, una facies séptica. Vas a ver un paciente con signos francos de insuficiencia respiratoria, un paciente que necesita tener en una ventilación, es lo primero que se te ocurre, ¿no? Porque vas, además de ver la taquipnea, estás viendo ya los signos de tiraje, de agotamiento de esos músculos, ¿no? Porque nuestros músculos respiratorios están diseñados para tener un movimiento rítmico, pero sin demasiada fatiga. En cambio, cuando estamos con taquipnea y encima los accesos de tos que aumentan una contracción mayor, los pacientes con neumonía necrotizante, esos se ven más graves. Un absceso, una neumonía, lo que está agravando, pues sospechar un absceso. Una neumonía que sea muy grave, ya pensás una neumonía necrotizante. Porque no está tanto el componente de sepsis y de hipotensión, de fiebre, sino está el componente de insuficiencia respiratoria. Ese parénquima está tan comprometido que no permite darle el metabolismo de oxígeno que requiere ese metabolismo, ¿no? Entonces, con esa sospecha, lo primero que vas a ir a ver es tu radiografía. Comprobar cómo está esa neumonía. En la radiografía, a veces, si la localización es detrás del mediastino o adelante, depende de la proyección, puede ser que no la veas. Por eso que cuando hay dudas es mejor ir directamente a solicitar una tomografía axial computarizada de tórax. Vamos a ver
que el laboratorio, si tienes un huésped, un paciente que todavía tiene defensa, hay tendencia a leucocitosis que no se den con desvío a la izquierda, vas a ver callados y segmentados. Entonces ese es un parámetro, pero si tenés un paciente muy delicado con comorbilidades, a veces su sistema no responde y no tienes leucocitosis, más bien hasta puedes tener leucopenia. Como el cuadro de anemia habitualmente ha sido prolongado, por eso es que está con el absceso, hay consumo de eritrocitos, siempre y cuando no sea en el primario, porque en el primario no da tiempo para que desarrolle ese paciente la anemia. Absceso, neumonía necrotizante, empiema, pongámoslo en nuestra mente como algo de urgencia, de emergencia. Un paciente que llega a estas instancias es alguien que no se está defendiendo bien. Entonces, mientras más demoremos, más deterioro va a haber y más progresión de la enfermedad, pudiendo lograr